Soy Alejandro Méndez del Castillo. A continuación vamos a presentar 3 mitos. En primer lugar, el primer entrevistado. Yo me llamo Leoncio Ugaz Díaz, nacido en Cajamarca, distrito, provincia de Santa Cruz, distrito La Esperanza. Yo he nacido en un sitio que se llama La Pacha, un distrito. Y ahí salíamos a estudiar al colegio de Ninabamba. Y había supuestamente decía la gente, que había una laguna encantada. Esa laguna era verde, pero una profundidad, digamos, como de unos 300 metros abajo al suelo, y ahí era una laguna gigante. Y el que entraba a esa laguna moría. Por eso le llaman Laguna Encantada. Y bueno, eso es lo que recuerdo. Pero para ver esa laguna, para llegar al colegio, teníamos que pasar lejos de la laguna, poco más o menos a 2 cuadras de distancia, poco más o menos. Entonces los chiquillos, los alumnos, nos juntábamos un poco y nos íbamos a ver a la laguna, y veíamos que la laguna era verde, y decían que no se acerquen a esa laguna porque eso les va a jalar y van a morir ahí ahogados. Y bueno, esa es la historia de esa laguna. Es todo. En segundo lugar vamos a presentar a la segunda entrevistada. Mi nombre es Marilú Ruiz Correa, tengo 53 años y les voy a contar una leyenda de Caballococha, que queda por el departamento de Loreto, yendo por el trapecio amazónico, para llegar a la frontera de Brasil y Colombia. Es un afluente del río Amazonas. Queda en Ramón Castilla. Es un pueblo que la gente vivía muy desordenada. Vivía, por ejemplo, el compadre con la comadre, el padrino con la hijada, y era una cosa pues todo desordenada. Y así la gente vivía para ellos normal, hasta que una vez estaban ahí la gente, como había una laguna inmensa. Salió, dice que a las 12 de la noche, un caballo inmenso. Y eso se inundó el lago y le tapó a todo el caserío. Y la gente, los pocos sobrevivientes que quedaron, han caminado hacia un sitio más, que el terreno era más arriba. Y empezaron así otra vez a hacer sus casitas ahí. Y esa laguna que se quedó inundada está hasta ahora. Y por eso le ponen el nombre de Caballo Cocha, porque ahí en la selva a las lagunas le dicen cochas. Para finalizar, vamos a presentar al tercer entrevistado. Mi nombre es Pío del Castillo Rengifo, natural de la selva. Pues cuando vivía por la selva me dedicaba a la extracción de la madera, y en mis botes viajaba por el río Pastaza. Les voy a contar una historia del Chapchico, que es un pequeño diablo del monte. En Huijín me cuenta un apo nativo que era perteneciente a la tribu Achuar, que un día se fue al monte a cazar, y para cazar llevaban su escopeta retrocarga con su cartucho calibre 16, y le lleva a su pequeño hijo para que le acompañe. Y ya estando en el monte, por la trocha, ya a regular distancia, escucha el rugido de la huangana. La huangana por allá anda en manada, es casi parecido como a un chancho, que se le dice por acá al cerdo que se cría, pero es pues silvestre, que vive en el monte, son animales silvestres. Entonces a eso le cazaban ellos para comer. Entonces cuando escucha eso le dice a su pequeño hijo: hijo,
quédate un ratito aquí, yo voy a matar si quiero una huangana para llevar. Como decía, estamos en la casa ya para comer. Se va escuchando por dónde estaba el sonido de la huangana, y como iba yendo se iba alejando, no podía alcanzar, y entonces ya se da cuenta después que ya desapareció todo. De nuevo regresa a donde que le dejó al hijito a la trocha, y su pequeño hijo ya no se encontraba. Ya total era el Shapshiko que a él la lleva primero, y después se acercaba a uno de su hijo y le dijo, ya te voy a llevar donde tu papá se presenta como un tío ya que le conoce. Pues entonces él no desconfiaba, no le sigue, se va diciendo a su papá. No podía llegar, se da cuenta, ya había caminado bastante, claro, parecía una trocha bien que podía caminar, y cuando ya estaba a larga distancia caminando regular, le dice el hombre que decía ser su tío, total era el Shapshiko, le dice que aquí va, ahorita va a venir tu papá, aquí quédate, y él le deja. Ya total al darse cuenta ya era un monte bien cerrado, ya no había ninguna trocha, ya le había engañado pues el Shapshiko, que es el diablo del monte. El señor vuelve a su casa preocupado, llorando, y cuenta a todos sus familiares y le dicen pues que se perdió su hijo.